Tema de hoy. Hoy, como le decía al principio, es decir, hoy comenzamos con la segunda parte del examen y del curso, que es versa sobre operación. Y vamos a ver esto que es muy extenso, parece por título, pero en realidad son secciones bastante cortas. Abreviaturas y códigos, señales de socorro, alfabeto fonético, hora y fecha, y regiones, zonas y grillas. Este es el tema, estos son todos temas relacionados, que tiene que ver con todo las abreviaturas, los códigos, lo que hablamos los radioaficionados y que tenemos que conocer, el tipo de jerga que utilizamos y demás. Todo lo que aprendemos acá es lo que usan los radioaficionados. Todo lo que está acá y lo que vamos a pasar en esta presentación es lo que usan los radioaficionados. Lo que no está acá no lo usan los radioaficionados. Y incluso vamos a hablar de alguna cosa que en general se puede traer de algún otro servicio equivocado y le vamos a decir que eso es equivocado, porque hay cosas que en el servicio radioaficionado no se utilizan y si uno lo utiliza queda como un extraterrestre porque no lo van a comprender. Bueno, códigos. A ver, antes de hablar de códigos, vamos a hablar, es decir, antes de entrar al código Q, vamos a explicar el concepto de la diferencia entre código, codificar y encriptar. ¿Alguien sabe la diferencia que hay? Entre un código y una encriptación. Codificar es cuando vos deletreas una palabra con el código. Entre código y cifrado o encriptado. El código, las dos son representaciones de algo, ¿ah? Pero el código se conoce y el encriptado o el cifrado se desconoce, la manera de desencriptarlo, ¿ah? Por eso que el reglamento más de una oportunidad dice que está prohibido utilizar códigos ajenos a los que se utilizan los radioaficionados y cifrados. No se puede utilizar el servicio utilizando cifrados, sí códigos. Por eso que vamos a hablar de algunos códigos estos códigos son utilizados por radioaficionados. ¿Se entiende la diferencia, no? Es decir, yo cuando cifro algo o encripto algo, no quiero que el otro lo comprenda. Sin embargo, cuando es un código, es algo que todo el mundo conoce, está abierto y por tanto así no requiere ningún tipo de secreto. ¿Ah? Muy bien. El código Q. La mayoría de ustedes deben saber lo que es el código Q, pero quizás no sepan cuál es el uso correcto y la racionalidad de utilizar el código Q. Bueno, el código Q es una forma de abreviación de texto comúnmente utilizados en radio. Es decir, lo que comúnmente es los textos utilizados en radio. ¿Qué hace el código Q? Codifica frases y situaciones en las cuales son comúnmente utilizadas en radio. Fue desarrollado a principios del siglo pasado, o sea, el siglo XX, con motivo de facilitar las comunicaciones usando el código Morse. Ahí hay un detalle importante. Fue utilizado para facilitar las comunicaciones usando el código Morse. O sea que si lo sacamos del código Morse, ya el código Q empieza a ser un tanto extraño, ¿no? Porque no fue utilizado para otra cosa, no fue creado para otra cosa. El código Q, la conformación, todas las siglas, también llamadas señales del código Morse, del código Q, tienen 3 letras. La primera es siempre la letra Q, que viene de cuestión o question, según sea el francés o el inglés, ¿no? Cuestión del inglés o cuestión en francés. En realidad viene de question, porque cuando se hizo este tipo de codificación, la lengua libre, la lengua franca era el francés y no el inglés. Por eso mismo, para evitar toda confusión, la letra Q no es asignada como primer carácter de ningún distintivo. Ustedes saben que existe una asignación internacional de prefijos en el mundo, de los distintos países del mundo. A Uruguay le tocó la CX, la CB corta y la CZ, la CB corta, la CX y la CW, ¿no? CW, CB y CX, ¿no? Y así están repartidos todo el alfabeto, pero sin embargo no hay ningún país en el mundo que tenga un prefijo que empiece con la letra Q. Se omite la letra Q para no
confundirse con ese motivo, ¿no? El sentido. El código Q puede ser interrogativo o aseverativo, incluso cuando son aseverativos, positivos o negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con el código Q puedo hacer una pregunta o contestarla, incluso contestarla positivamente o negativamente. Bueno, cuando tiene un significado interrogativo, es cuando se le acompaña el signo de la pregunta, esto en telegrafía, la pregunta del signo de interrogación. Por ejemplo, ahí arriba dice QSL, y tiene un signo de interrogación, quiere decir que puede acusarme recibo, es decir, estoy haciendo una pregunta. ¿Se entendió eso, no? Si no tiene pregunta, tiene un significado aseverativo, o sea, generalmente afirmativo. O cuando se le antepone la palabra yes. En este caso, por ejemplo, yes quiere decir sí, acuso, recibo. Y si le pongo not adelante, tiene un significado aseverativo negativo. ¿Se entendió eso, no? Siempre hablando... Sí, cuando decimos... Perdón, por acá Leonardo. O por ejemplo, cuando decimos positivo QSL, puede ser. No, a ver, positivo no es código Q. Y QSL es una abreviatura, ¿no? Eventualmente sí podría ser el sentido aseverativo de que suplanta el yes, pero yo estoy hablando siempre de abreviaturas telegráficas ahora, de utilización de código Morse, ¿no? En algunos casos el uso aseverativo también requiere agregar después de la sigla cierta información. Por ejemplo, cuando se pone QTH, hay que ponerlo porque QTH quiere decir mi ubicación con coordenadas geográficas, y hay que poner la latitud y la longitud. En ese caso. En algunos casos el uso aseverativo siempre es en valor de negación. Por ejemplo, cuando alguien pregunta QRU, que quiere decir tiene algo más para mí, si el individuo le contesta QRU, quiere decir que no tiene nada para él. O sea, hay que conocer la mayoría de los códigos y qué significado tienen tanto como interrogación o como aseveración. Los rangos entre el QAA y el QNZ eran en alguna oportunidad definidos para uso aeronáutico por la OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil. Entre QA y QOZ son de uso marítimo, y entre QRA y QZ es para uso general. Y lo describe en este caso la UIT, describe y define la UIT. Los radioaficionados en realidad deberían usar este último rango, ¿no? De QRA a QUZ. Cualquier otra abreviatura que utilicemos en otro rango no es propia del servicio de radioaficionados. Bueno, y como dice allí, la OASI incluso ya no utiliza más el código Q, lo consideró vetusto y lo eliminó. Del QRA al QUZ, la forma de uso y significativo, como se dijo, lo establece la UIT. No obstante, los radioaficionados suelen utilizar algunas de ellas con un sentido abreviado o diferente del original. Y ahora vamos a ver algunas diferencias. Acá hay una tabla, está en el manual, está en la página 7. Y ahí ustedes ven, estas en general son las que utilizamos los radioaficionados en telefonía. Les voy a decir, esto fue un código hecho para utilizar en código Morse. O sea, utilizarlo en telefonía es una cosa rara, pero es de uso común. Todos los radioaficionados lo utilizamos. Empieza por QAP y después QRA, tenemos el uso interrogativo, el uso aseverativo, y después en la otra columna tenemos el uso habitual, el que le damos los radioaficionados. Ustedes ven que ahí dice QAP y están en amarillo. Como les dije, las series que debemos usar los radioaficionados van del QRA al QZ, por lo tanto el QAP es una abreviatura telegráfica. Si bien se utiliza acá en el Río de la Plata, es bastante extraño de utilizarlo en otra parte. No lo van a entender y van a pensar de que uno está hablando de que está desde un aeropuerto o arriba de un avión, ¿no? Una cosa común, por ejemplo, mal utilizada, es QRA, que los radioaficionados en general lo identificamos como nombre
el nombre de la persona que opera que está hablando. En general se dice, mi QRA es Daniel, pero en realidad QRA es el nombre de la estación. En realidad mi QRA es X1FU. Esa es una de las utilizaciones que comúnmente hacemos los radioaficionados, equivocada, pero que está extendida. Nadie se va a ofender porque digan QRA. Pero ojo, eso es en el río de la Plata, y de repente en algún país de habla hispana, porque en realidad cuando uno está comunicando a distancia de X, va a decir my name is, no my QRA, ¿no? Y estas en general son las que se utilizan. No hay, las otras son muy extrañas, incluso algunas de estas también son bastante extrañas, hay algunas de ellas, pero ese es el significado exacto que tienen y el que le damos nosotros. Vieron, por ejemplo, que QTC es cuántos mensajes tiene usted para mí, y nosotros lo identificamos solamente como mensaje. Dice, tuve un QTC con fulano, ¿no? QTH, en realidad es la ubicación geográfica de la persona. Nosotros lo tomamos como domicilio. Me dice, mi QTH es Montevideo, o mi QTH es, no sé, 18 de julio 2040, ¿no? Cuando en realidad el QTH habría que pasar las coordenadas geográficas. Lo demás más o menos se ubica. Bueno, de utilizarse debería siempre ajustarse al significado estricto, dice. QRA, como le dije, se suele usar como mi QRA es Juancito, pero es solamente eso se entiende en el Río de la Plata. El QRA equivale en realidad al distintivo de llamada de la estación, en el caso de un radioaficionado. Habría que decir mi nombre es Juancito, my name is Johnny, o en CWA name Johnny, o OP Johnny, si estuviera transmitiendo en Morse. Existe sí la sigla mi nombre es, que es QTS, pero no vale ni la pena acordarse porque no lo usa nadie. No lo tiene, nadie. Es más, si yo digo mi QTS es Daniel, me van a quedar mirando como un extraterrestre, ¿no? Nunca, y otra, esta siempre, es nunca usar QRZ como el nombre de la estación. QRZ es, en sentido interrogatorio, ¿quién me llama? Y QRZ lo llama fulano. Cuando los radioaficionados decimos QRZ, es porque escuchamos a alguien debajo del ruido, o no interpretamos el distintivo y le pedimos que nos repita el distintivo. No quiere decir QRZ, mi QRZ es fulanito, no, eso es un disparate. Bueno, y lo que decía sobre el código, sobre el QAP, es una abreviatura aeronáutica, no debería utilizarse, no es las interpretaciones que andan por ahí en internet, como quedo atento y presente, o pronto, no, son todos disparates. En realidad lo que habría que utilizar en ese caso es QRB, ¿no? Es la sigla que hay que utilizar. QAP no habría que usarlo nunca. Bueno, hay que recordar que fue desarrollado con motivo de facilitar las comunicaciones usando código Morse, y por lo tanto su utilización en telefonía tendría que ser libre, mínimo. Y las siglas no son acrónimos, no son abreviaturas. O sea que no hay que decir, no hay que deletrearlas, no hay que decir Q, Quebec, Romeo, Mike, ¿no? Eso es un disparate, que decir QRM. ¿Y a qué viene esto de que se debería utilizar al mínimo? Porque es más fácil decir que, mirá, tengo interferencias, que decir tengo QRM y cosas de esas, ¿no? Por ejemplo, el código Q siempre hay que evitar usar presuntos significados eufemísticos, o sea, que no quiere decir nada de alguna sigla. Yo siempre pongo el ejemplo de QSJ por dinero, lo decíamos el otro día. Sí, el equipo me salió 1000 QSJ, no sé qué quiere decir eso, porque QSJ es una abreviatura que cuando se cursaban telegramas y se cobraban, el individuo que lo mandaba le ponía QSJ para decirle cuándo le tenía que cobrar a la persona, ¿no? Y aparte, como lo dijimos, nada impide hablar de una unidad monetaria. Uno puede decir $1000 o $1500. Me salió esto, o este equipo está evaluado en $2000. Lo que no puedo hacer es a uno decirle, mira, te vendo este equipo por $2000. Eso no. Ni tampoco te vendo este equipo por 2000 QSJ, porque también uno está comercializando el servicio. Y bueno, y otra es
Otras cosas que se le agregan ahí, como esa que está ahí, el QRM familiar, no sé, creo que es la familia. ¿Se entendió esto? Sí. Bueno, en definitiva, el código Q lo usamos por costumbre, no debería usarse nunca porque en telefonía uno, a ver, en telegrafía se usa y habría muchas cosas, pero en telefonía es más fácil hablar como estoy hablando con ustedes. Yo hace rato que estoy hablando con ustedes y no metí ningún código Q y pude comunicarme sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, código RCT y las variantes. El código RCT es un código, es una forma de codificar la calidad de recepción de una determinada señal. Se trata de una escala mediante la cual es posible indicar al corresponsal que tengo en ese momento la forma o calidad de recepción de su transmisión. Consta de 3 variables, una de la legibilidad, la otra la intensidad de señal y el otro el tono, que se abrevian, por eso, como RCT, por los términos en inglés. Readability, Signal Strength y Tone. Por eso es RST, ¿no? ¿Se entendió eso, no? Bueno, entonces, la R, legibilidad, en inglés readability, se cuantifica del 1 al 5, donde el 1 es ilegible y el 5 es perfectamente legible. A ver, si yo califico una escucha con 1, quiere decir que no la estoy escuchando. Es bastante, no debería nunca poner 1, eso es una acotación. Pues si algo es ilegible, es que no lo leo. La S, la intensidad de señal que viene de Signal Strength. En este caso, se utilizan 9 números para cualificarla, que va de apenas perceptible hasta señal extremadamente fuerte. Y por arriba del 9, incluso acá, ustedes ven acá hay una escala, ¿no? Ustedes ven que llega al 9 y después dicen 20, 30 y demás en la parte de arriba. Eso se debe a que por arriba del 9 se empieza a calificar con 20 decibeles de intensidad por arriba del 9. Por ejemplo, 5,9 más 20 decibeles es una señal muy, pero muy fuerte, ¿no? Porque está 20 decibeles arriba de una señal extremadamente fuerte. ¿Se entendió? Y Daniel, ¿me permitís una cosa? El tono, que creo que es lo que vas ahora, es lo que vamos a hacer. Capaz que yo me adelanté. No, dale es solo para la telegrafía. Ahí va. Y en cuanto a las señales, en general, en fonía, la señal se usa 5 en el 90% de los casos, y después sí lo que se le da es la intensidad, ¿no? Pero 5-9 es el caballito de batalla prácticamente. Claro. ¿Y por qué? Porque la otra variante, que es el tono T, es solamente, como decías tú, aplicado a telegrafía y modos digitales, ¿no? Es decir, el tono es el pito que el individuo escucha de telegrafía, ¿no? Es decir, los seres humanos no tenemos tono de telegráfico y por lo tanto en telefonía no utilizamos la T, ¿no? Como decía Aldo, usamos solamente las 2 primeras. Una valoración entonces 599 es de máxima inteligibilidad, la intensidad y la máxima corrección del tono correcto de una señal. Y como le decía, 1 es imposible porque significa que es ilegible. Si uno no es ilegible, quiere decir que no escucho nada. Bueno, en el caso de valoraciones de emisión de telefonía, como acabamos de decir, solo es válido catalogar como R y S. ¿Ah? Bueno, después hay una variante que es el RSQ, que se utiliza para señales digitales, porque las señales digitales tampoco tienen tono, ¿no? Pero sí tienen una calidad de recepción. Y entonces a alguien se le ocurrió reemplazar la T por la Q, y entonces formó este código RSQ, que va del 1 al 9, pero solamente con los impares, que va de mucho splatter hasta señal totalmente limpia. Después cuando veamos esto, Q viene de quality, ¿no? En inglés. Ven acá en este dibujito que tenemos acá, esto es una cascada. Todas estas rayitas que hay ahora abajo, esto es un espectrograma.
son señales de radio que están transmitiendo en determinado protocolo de comunicación digital. Y bueno, y ahí en ese caso, cuando se nos pide la calificación de señales, utilizamos el RSQ, ¿no? O sea, la legibilidad, la intensidad de señal y la calidad con que se comporta la señal. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos modos. El código Morse, o también clave o alfabeto Morse, es un sistema de representación de letras y números mediante señales emitidas en forma intermitente y distinta duración. Consiste en que cada letra o número es transmitido de forma individual con un código consistente en impulsos llamados rayas, los impulsos se llaman rayas, y puntos, es decir, señales que se diferencian en el tiempo de su duración. Insistimos con eso porque, a ver, los radioaficionados no transmitimos puntos y rayas, transmitimos sonidos de corta y larga duración, ¿no? Bueno, la duración del punto es la mínima posible. La raya tiene una duración de aproximadamente 3 veces la de un punto. Entre cada par de símbolos de una misma letra existe una ausencia de señal o un silencio con duración aproximada a la de un punto. Entre las letras, ¿por qué estoy pasando esto? Porque esto es pregunta de examen, ¿eh? Son preguntas de varias preguntas de examen. Entre las letras de una misma palabra, el silencio es de aproximadamente 3 puntos y para la separación de la palabra transmitida ese tiempo es de aproximadamente 7 puntos. Hay 2 o 3 preguntas en el cuestionario nuevo, que vamos a repasar, que tiene que ver con esto. A ver, ¿se entiende lo que es? A alguien se le ocurrió, no fue a Morse, fue a un asesor de Morse, un empleado Morse, a generar una codificación de las letras del alfabeto y los números y algunos otros signos de puntuación mediante enviando en un cable impulsos eléctricos de corta y larga duración. A uno le llamó puntos y al otro le llamó raya. Pero como dice acá, los radioaficionados practican la transmisión y recepción de señales de código Morse no por métodos que impriman, desplieguen o visualicen algún tipo de carácter, como puntos y rayas, sino mediante técnicas que producen y reproducen sonidos, unos de duración corta y otros de duración larga, que suelen identificarse con onomatopeyas, un dit y un da. O sea, con un impulso chico y un impulso grande. Por eso cuando aprendemos los radioaficionados, aprendemos el código Morse, no lo aprendemos como punto y raya. Porque cuando yo transmito, no estoy mandando punto y raya, y cuando lo reciba, que es lo peor, no me va a aparecer en ningún lado punto raya, ¿no? Sino me van a aparecer sonidos. Y ahí está entonces la manera en que tendríamos que los radioaficionados aprender el código Morse. La A, por ejemplo, di-da, ¿no? Y así sucesivamente. La N, da-di, ¿no? Un llamado general, un CQ sería dari-dari-dari-di-da. Así te aprendemos nosotros los radioaficionados el código Morse. Mediante sonidos y no aprendiendo el código, que puede ser lo peor de todo, con puntos y rayas, ¿no? No hay ningún curso de código Morse que se den los radioclubes que al individuo le pongan puntos y rayas en un pizarrón, porque no va a aprender nunca nada de esa manera. Bueno, acá están las cifras, las comas y los puntos, etc. ¿Se entendió lo del código Morse? ¿Ah? Ustedes dirán, ¿para qué? ¿Para qué este señor le está hablando del código Morse, que es una cosa que no utiliza nadie? No lo utiliza nadie, no. Los radioaficionados lo seguimos utilizando. Prácticamente somos los únicos en el mundo que seguimos utilizando el código Morse. Y hay una legión de gente que lo utiliza. Es como aprender otro idioma, se le abre un mundo a la persona que empieza a hacer lo que se llama telegrafía en código Morse. Por eso es importante que esté, a pesar de que la reglamentación uruguaya dice que no es obligatorio conocerlo, pero es parte de la instrucción de radioaficionados es conocer al menos sobre de qué se trata el código Morse. Señales de socorro. Todos estos temas están acá porque están en el examen. ¿Hay alguna pregunta que está? Bueno, señales de socorro. SOS y Mayday. El Mayday es actualmente la única señal, vieron que dice, es actualmente la única señal de socorro en uso. Deriva del francés me aidie, que quiere decir ayúdenme, ¿no? Y
que viene de la expresión veneme, que quiere decir vengan a ayudarme. Es utilizado como llamada de emergencia en muchos ámbitos, como la marina, las fuerzas policiales, la aviación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vuelvo a decir, es actualmente la única señal de socorro en uso. Bueno, la llamada hecha 3 veces, Mayday, 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 significa peligro inminente, por ejemplo, ante riesgo de vida. El reglamento de radiocomunicaciones de la UT dice que debería pronunciarse como Mayday, Mayday, ahí como está escrito, ¿no? Si bien es Mayday en francés, se opta por la fonética inglesa, que es Mayday. Mayday. Asimismo establece las definiciones y los protocolos acerca de radiocomunicaciones y emergencias. Eso es bien. ¿Y por qué ponemos SOS? Bueno, el SOS fue la primera señal que hubo, en realidad fue la segunda señal que se utilizó de emergencia, allá en el principio del siglo XX, 1906, fue adoptada por la Conferencia de Berlín, cambiando el CQD, que era el acrónimo de Copy Quality, con la palabra distress, quiere decir Copy Quality Distress. Quería saber una cosita, ¿eh? Sí, a ver, esto, ¿sabes por qué tiene que ver? Esto es interesante saberlo por qué. Esto era un problema comercial. ¿Por qué fue en la conferencia de Berlín? La conferencia de Berlín fue convocada por Alemania y no participaron algunos países que no estaban afines a Alemania, y uno era el Reino Unido. En el Reino Unido estaba la compañía Marconi, ¿ah? Si bien era italiano, es decir, él era aparte del ciudadano británico porque era hijo de una irlandesa, y había copado el mercado de comunicaciones en el Reino Unido. Y ahí fue donde Marconi inventó todas estas cosas, como Copy Quality Distress y demás, ¿no? Pero, es decir, a partir por la pugna que había entre los grandes imperios, que después terminó en la Primera Guerra Mundial, se adoptó el SOS. El SOS tiene una ventaja, suena muy fácil de entender, de piriri, darara, piriri, ¿no? Era fácil de escuchar. Bueno, y la UIT lo mantuvo hasta el 2007, cuando en la Conferencia Mundial de Radio se suspendieron todo lo que era comunicación es decir, los protocolos de comunicación de radiotelegrafía en Morse, entonces quedó en desuso. Por eso yo decía al principio que la única que se utiliza hoy día es Mayday. Y vamos a ver 3 circunstancias distintas. Una, socorro, que indica que una estación móvil está en peligro inminente y requiere asistencia inmediata. En ese caso se utiliza Mayday. La situación de urgencia indica que la estación que lo va a transmitir tiene un mensaje urgente relativo a la seguridad de una estación móvil o la seguridad de persona, pero no es un riesgo del todo inminente. En ese caso no se utiliza Mayday, se utiliza pan pan, y se repite 3 veces. O sea, los comunicados de urgencia comienzan diciendo pan pan pan. ¿Por qué se utiliza eso? ¿Cuál es el significado de pan pan pan? Que el comunicado que viene a partir de ahí es de urgencia. Es de urgencia. Y después está urgencia. Después está la seguridad, que indica que la estación que transmite tiene un mensaje cuyo contenido es un aviso importante para la navegación o meteorológico. Por ejemplo, no sé, un escollo que encontró ahí. Entonces, en ese caso, se empieza con la palabra security, ¿no? Security. Esas son las Eso 3 se condiciones. utiliza muchas veces en los barcos. Uh-huh. Se pronuncia 3 veces, segurité, segurité, segurité. Este es el route temerario, informando baja visibilidad, navegando en 34 grados 56. Exactamente. Qué bueno que está eso. Eso está buenísimo. Exactamente. Abreviaturas. Abreviaturas telegráficas. Bueno, usadas desde el inicio de la radio con el fin de reducir la manipulación y el tiempo de transmisión. ¿Por qué? Porque la manipulación telegráfica es lenta. Pasar una palabra se pasa letra por letra y cada una de las letras signo por signo, ¿no? Entonces, alguien inventó un montón de abreviaturas con el fin de reducir el tiempo de transmisión y manipulación. Y algunas de ellas siguen impuestas y son de uso común entre radioaficionados. Son más viejas que el agujero al mate esto, ¿no? Pero todavía los radioaficionados las mantenemos. No son muchas, ¿eh? No son muchas. Por ejemplo. Y se utilizan mayormente en telegrafía. Hay algunas
hay algunas, y en general son utilizadas porque suenan bien al oído. No sé si se podrá escuchar. Vamos a probar. El 7.3, sí. ¿Se escuchó eso? Se escucha bien. Perfecto. Sí, Se me rompió los oídos. Sí, a mí también, te tuve que sacarle el coso acá. Ese viene a ser el 7.3. Claro. DX. ¿Verdad? Hice el Q. Sí, Vuelvo a repetir, no es obligatorio. Hay que conocerlo porque aparte son preguntas de examen. Y aparte, decir, el 80% de los radioaficionados del mundo utilizan, es decir, saben el código Morse y lo utilizan. En Estados Unidos es obligatorio para las dos primeras categorías. ¿Me están escuchando, no? Sí, sí. Dale. Bueno, sigamos entonces. Bueno, acá ¿Puedo están las contar algo, Daniel? Sí, dale. Lo que quería decir que el código Morse nos abre una ventana al mundo porque es internacional, no reconoce idioma, ¿no? Cualquier idioma que se hable, el código Morse es siempre interpretado de la misma forma. Sí. A ver, el código, la telegrafía en onda continua, CW, tiene un montón de ventajas. Entre ellas una de esas, y otra cosa es la rapidez con que se hace un comunicado. Un comunicado de X, o sea, un comunicado para hacerlo para intercambiar información y seguir adelante, puede demorar 5 o 10 segundos. Ahí tienen la mayoría de las abreviaturas que se utilizan en telegrafía, y en amarillo están las que aparte se utilizan en general también como radioaficionados, ¿no? Fíjense, CQ, es decir, nosotros cuando hacemos un llamado general en telefonía decimos CQ. El DE, TX, que es una abreviatura de larga distancia. TX en general, cuando alguien habla de TX, habla de transmisor. Y el saludo en general, que se hace en los radioaficionados, 73. Y cuando uno saluda a una dama, lo hace con 88. Sin ningún tipo de contenido sexista, ni es una costumbre de que a las señoritas o señoras a las damas se les saluda con un 88. Tengan en cuenta que son abreviaturas y no acrónimos, por lo tanto no tienen plural, no se dice 73 o de X. 73 es. 73, no, es 73. O 73. Y tampoco a veces mal utilizado, ahí va, 7.3 se utiliza también, ¿no? Sí, no, en realidad es 7.3, pero uno puede decir 7.3, no 7.3. Bueno, tampoco son elementos que tienen significado individual fuera de su contexto. Bueno, y otra cosa, que son abreviaturas y telegráficas. Por lo tanto, son para abreviar y son para uso telegráfico. Yo no, en realidad, salvo esas que mencioné ahí, las otras no se utilizan, ¿no? Bueno, ahí está. Por lo tanto, salvo poquísimas excepciones, no son aplicables a operaciones telefónicas. Hay esas excepciones y quizás alguna otra más, como puede ser CQ de X o M, que quiere decir hombre, pero cuando el operador es masculino se dice que es OM, y L, que es una operadora femenina, 73 u 88, y también hay algunos que utilizan R, como para decir correcto, ¿no? O dar, pero en realidad la reflexión utilizamos preferiblemente QSL. En fonía, en telegrafía, cuando uno da el ok al otro, pone R, R, R. Pirari, pirari, pirari. ¿Algo más sobre el código Morse? Bueno, pasamos entonces al alfabeto fonético. ¿Me están escuchando, no? Sí, te escuchamos, Daniel. Sí. Una cosa más sobre el código Morse. No, que hiciste referencia, y está bien, a que lo que se transmiten son sonidos. Pero también existe el código Morse lumínico, con lo cual se transmiten en la misma frecuencia, o sea, luces cortas y luces largas, señales lumínicas. Sí. Y te explico más, mirá.
Hay aplicaciones que lo hacen en los celulares. Sí, sí. Además, te explico otra cosa. Vos sabés que donde se utilizaba durante mucho tiempo el código Morse fue en AFE, en ferrocarriles. Hace rato que estaba por acotar eso. Bueno, y tú sabes que la diferencia que hay con ese tipo de operadores y los radioaficionados es que ellos escuchan el ritmo. Ellos escuchaban e interpretaban el ritmo y no sonidos. Se escuchaban esto. ¿Se escuchó, no? ¿Ah? Sí, perfecto. Escuchaban ritmo, sí, escuchaban percusión y no escuchaban sonido. Por eso es que los radiotelegrafistas de AFE, que eran muy buenos, es decir, cuando se encontraban con una comunicación de radioaficionado, no entendían nada y viceversa. Porque es difícil entender esto. Eso es SQ, la persecución del CQ. O sea, hay mucha manera depende de la gente cómo lo utiliza. Pero los aficionados como tal, lo que escuchamos son sonidos. Que en realidad son sonidos cortos y largos y aprendemos la musicalidad. Es como si uno aprendiera la nota de una canción. Alfabeto fonético. ¿Qué es el alfabeto fonético? Y codificación de números. El alfabético internacional fonético o alfabeto radiofónico es un lenguaje de desambiguación alfabética utilizada internacionalmente en radiocomunicaciones de transmisión de voz en telefonía. Es un sistema creado para poder dar mayor certeza a las radiocomunicaciones y su empleo es clave para deletrear indicativos, palabras complejas, nombres, localizaciones, etcétera, permitiendo el entendimiento a pesar de las ambigüedades y dificultades idiomáticas. A ver qué dice acá. Consiste en asignar palabras de procedencia y pronunciación inglesa para asignar, vaya la redundancia, a cada una de las letras del alfabeto de acuerdo a una tabla adoptada por UIT. En realidad, el alfabeto fonético internacional fonético, fue desarrollado por la OTAN y adoptado por UIT. Y este es el alfabeto fonético. ¿Se entiende qué es esto, no? Yo tengo que dar mi distintivo. Perfectamente puedo decir CX1, FU y me pueden llegar a entender. En el medio del ruido y demás, conviene que yo diga Charlie Xilófono 1 Foxtrot Uniform, ¿no? O Charlie X-Ray 1 Fox Uniform, en el caso de estuviera hablando en inglés. O sea, mi nombre yo lo deletreo como Delta Alfa Noviembre, Dan, ¿no? Y así sucesivamente. Pues si yo digo my name is Dan, digo Delta Alpha November para que el individuo no entienda que no digo Tan, Pan o lo que sea. Y ahí están las letras que se utilizan, que son las de correcto uso del alfabeto adoptado por UIT, y es el que le vamos a preguntar, dicho sea paso, también en las preguntas de examen. Es Alfa Bravo Charlie, Delta Echo Foxtrot, y así continúa. En el caso bueno, se suele utilizar algunas otras palabras, pero su uso resulta fundamental para asegurarse de que los distintivos llamados sean comprendidos correctamente, principalmente cuando el interlocutor no use la lengua española. Pero tiene una excepción, que es en el caso del castellano. Es muy difícil que alguien diga, en mi caso, Foxtrot Uniform. Es más, yo digo Foxtrot Uniforme, ¿no? Y lo mismo pasa con noviembre, no es raro que digamos November, cuando hablamos en castellano. Y en castellano, lo que usamos en general es la X. La X es una letra que nosotros sufrimos mucho, es una letra fea. Entre nosotros nadie va a decir Charlie X-Ray, ¿no? Va a decir Charlie Xilófono. Lo mismo dicen los mexicanos, dicen xilófono eco y no dicen X-Ray eco. Pero cuando yo me tengo que comunicar con una estación de X, digo Charlie X-Ray 1 Fox Uniform. Hay una codificación recomendada por UIT, que es esa que está ahí, ¿no? Para números, pero no lo utiliza nadie. Lo que usamos en general los radioaficionados para codificar números son los ordinales de los cardinales. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y para codificar el cero, no se dice nada. ¿Se entiende esto, no? Yo tengo que pasar el número de puerta a mi casa, 3058. Y lo tengo que codificar, digo tercero, nada, quinto, octavo.
¿no? Eso fue lo que yo le pregunté en una clase anterior también. Si se decía Charles X-Ray, segundo Sierra cuarto, no. por ejemplo. Eso es otra cosa y hay una Así que pregunta de está, examen hay una pregunta de examen que está mal, que nosotros la borramos. Los números no los codificamos nunca, salvo Bien. que haya dificultad. Si yo digo, yo nunca voy a decir Canadá xilófono primero, Foxtrot Universidad. Siempre voy a decir Charlie xilófono 1, Foxtrot Universidad. No, tampoco digo Charlie xilófono quinto, alfa. Digo Charlie xilófono 5, alfa. ¿No? Ahí va. Ahora, si tengo una dificultad y el individuo no me comprende del otro lado, me pregunta, no me saca 5 de el quinto. distintivo, le digo 5 de quinto. Y Bien. es más, si es en inglés, si utilizo esta tabla, ¿no? Me van a entender. También lo que se hace es contar. Charlie xilófono 1, 2, 3, 4, 5, para que el otro entienda que es el 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, para que el tipo entienda, ¿viste? Que es el 5. Hay un número, el número 5 a veces se confunde con kilo. 5 kilos es difícil en alguna oportunidad pasarlo. Y el 0 con el kilo, perdón, 0 y kilo. Hablando de UTC, la sigla UTC, Universal Time Coordinated o Tiempo Universal Coordinado, representa en todos los idiomas el sistema de medición del tiempo adoptado en forma mundial y que es utilizado en todos por todos los radioaficionados del planeta. La hora UTC no es el equivalente a la vieja hora GMT o la hora del meridiano de Greenwich. En realidad UTC es la hora del universo y no coincide exactamente, no coincide con la que se calcula mediante la rotación de la Tierra sobre su eje. No quiere decir que los radioaficionados calculemos exactamente la hora UTC, sino vamos a utilizar la hora meridiano Greenwich como sinónimo, pero son conceptos distintos. La hora meridiano Greenwich es la hora de la Tierra, la hora UTC es la hora del universo. Bueno, por ello la medición está encargada por el sector de radiocomunicaciones de la OIT, lo define, el tiempo UTC lo define la OIT, que desde 1972 hace lo que se llama los segundos intercalares, que en junio, a veces en junio, el último día de junio, el último día de diciembre, se coloca un segundo intercalar para hacer funcionar la hora de la Tierra, la hora común, con la hora UTC. Pero esos son temas físicos. Para compensar, como quien dice. Sí, porque la Tierra se atrasa, se adelanta, y entonces de vez en cuando, es decir, se le coloca un segundo intercalar. La última vez que se le colocó un segundo intercalar y nadie nos enteramos fue el 30 de junio de 2016. Ese día tuvo un segundo más. El último minuto tuvo 61 segundos. Bueno, y acá está lo que se llama, ahora, efectos prácticos, lo vamos a ver después, es la misma cosa. Esto es una disquisición. Acá tenemos lo que se llaman las horas de uso, o los usos horarios, uso con H porque viene de aguja. El mundo está dividido en 24 sectores, porque uno divide los 360 grados el círculo. De la esfera terráquea, y entre 24 y a 15 grados. Entonces ustedes ven acá que Uruguay, por ejemplo, adopta el -3, pero en realidad está -4, ¿no? Bien acá, ¿no? Nosotros tenemos la hora de uso en -3, pero en realidad la hora nuestra es -4, el uso nuestro está en 4. Eso hace justamente que la hora de verano, cuando se pone la hora de verano, sea totalmente innatural en Uruguay, porque quedamos acá, quedamos en Groenlandia, en la hora de Groenlandia, ¿no? Por eso que resulta bastante innatural. Bueno, como decía acá, a fines prácticos y para el uso que realizamos los radioaficionados, la hora consiste en tomar la referencia del meridiano 0 o el meridiano Z, que es el meridiano de Greenwich. Por eso también se habla de hora Z, ¿no? Se dice 23Z, hay que decir 23 horas del meridiano de Greenwich. En el caso de Uruguay, adoptamos el -3, que es el meridiano P, y cuando se adoptaba el horario de verano, era el meridiano Q, o -2. O sea, quiero saber la hora UTC, a fines prácticos,
Es la hora de ahora, que ya es bastante tarde, 23:25, le sumo 3 horas, y dice que son 02:25 UTC. ¿Se entendió? Sí. Correcto, se le suma 3. entendió. Sumo 3 horas. En cuanto a la manera de expresar una hora, se debería usar, esto es importante, la notación indicada por UIT en materia de radioaficionados, que es un conglomerado de 4 cifras, 000 a 2359, y no se pone un H, ni 2 puntitos, ni nada más. O sea, esa es la forma correcta de utilizar, de nomenclatizar la hora, ¿no? Que es la notación militar, cuando dicen las 0600, por las 6 de la mañana. O sea, no se pone ningún macaquito en el medio de los números. 000 significa las 0 horas 0 minutos. Y 2359 es 23 horas 59 minutos. Y cuando es necesario codificar fechas, hay que usar el calendario gregoriano y en secuencia día, mes y año, siempre. Lo que se llama la notación inglesa, que coincide con la notación castellana, la notación que usamos nosotros. En Estados Unidos al revés, mes, día. Sí, pero la UIT, cuando nosotros ponemos en una QSL, por ejemplo, ponemos una fecha, tenemos que poner día, mes y año. Y que ellos se arreglen si lo quieren entender bien y si no, mal suena. Bueno, regiones, zonas y grillas. Y ya vamos terminando. Zonas IRAF y regiones ITU. Con el fin de planificar, atribuir y asignar las bandas de radiofrecuencia, del espectro radioeléctrico, la UIT ha dividido al mundo en 3 regiones. Son esas que están ahí. Yo les contaba el otro día, región 1 tiene a Europa, África y el Medio Oriente, una parte asiática. La región 2 incluye a las Américas, y la región 3 incluye la Oceanía y más el resto de Asia, que vendría a ser el sudeste asiático. Esas son las 3 regiones. O sea, nosotros estamos en región 2. Y asimismo divide el planeta en 85 zonas que se llaman CIRAF, que vienen de Conferencia Internacional de Radiodifusión. Vienen que dice radiodifusión por altas frecuencias. Y son mayormente conocidas entre radioaficionados como zonas ITU. Y Uruguay está Uruguay está en la región 2 y Uruguay está en la región ITU, la zona ITU número 14. Acá están las zonas. Está Uruguay, Uruguay, Argentina y parte de Chile, y parte de Argentina también. Paraguay y Bolivia están en la zona 14. Acá está, el que hizo el mapa se mancó y nos cortó a la mitad por ahí, pero en realidad todo el Uruguay está en zona 14. Y hay una simplificación, porque se acuerdan que nosotros pusimos que eran 85. Esto es importante por pregunta en el examen. Hay una pregunta del examen que pregunta cuántas zonas CIRAF existen y son 85. Pero de todas maneras solamente utilizamos los radioaficionados 75. Esa es una ¿Cuál es la respuesta correcta? 85. Pero los radioaficionados utilizamos solamente 75. Las restantes 10 son áreas que están, ven acá, por ejemplo, las 78, están en zonas 83, están en zonas marinas, y entonces los radioaficionados parece no interesados. Ahora, zona CQ. Por otra parte, es común entre los radioaficionados la utilización de la división zonal del planeta que realizó una revista, la revista CQ Amateur, Radio Amateur, la revista más importante que hay, más antigua de radioaficionados. Y en este caso el mundo está dividido en 40 y Uruguay, pregunta de examen, es 13. Ustedes ven acá, nosotros damos 13. Argentina y Uruguay están en la zona 13. Esto es específicamente lo hicieron para los concursos que organiza la revista CQ y los certificados y premios que da la revista CQ. Pero son quizás más conocidas la zona CQ que la zona CITU. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el grid o QTH locator, o grillas. El sistema de localización que se llama Mannheim, que es la ciudad alemana británica, donde se protocolizó
también conocido como geolocator o grid locator, es una forma de coordenadas geográficas usadas por los radioaficionados para determinar de manera simplificada la posición de la estación. La idea era ubicar una estación en un punto geográfico, en vez de pasar las coordenadas como puede ser 34 grados sur, 56 oeste, era una simplificación a través de este sistema, que representa latitud y longitud en un punto geográfico con una secuencia de caracteres alfanuméricos. Cada localización se expresa por una sucesión de 4 pares de caracteres alfanuméricos, que son 2 letras, 2 dígitos numéricos, otras 2 letras y nuevamente 2 dígitos numéricos. Los radioaficionados en realidad usamos no más de 3 pares, o sea, 2 letras, 2 números y 2 letras. A cada par el primer carácter codifica la longitud, en tanto que el segundo lo hace la latitud. Es complicado, pero si lo vemos en el mapa, acá está la idea. ¿Ven lo que hicieron acá? Dividieron esto se llaman campos, ¿ah? Desde la A hasta la... O sea, hasta la R, ¿no? Sí, de la A a la R. Y también de la A a la R. Entonces, si yo quiero sacar este campo, digo GH. ¿Ah? Uruguay está en el GF, por ejemplo. Pero esto va, cada vez más se va siendo más preciso. Entonces, lo que yo llamo un campo, que son las primeras 2 letras, que se ponen con letras mayúsculas. Después un segundo representa lo que se llama un cuadro, o sea, una superficie un poco más chiquita. Y el tercero, eso se hace con 2 números, del 0 al 9. Y después el tercero también es un subcuadro que también se utilizan letras desde la A a la X, minúsculas. A ver, ahí hay un ejemplo. Ahí está Uruguay dividido a nivel de 4 caracteres. De cuadros. ¿Ah? ¿Se entiende acá, no? Este GF, el cuadro GF15, allá Armando debe estar en el GF28. Acá hay algunas, por ejemplo, Montevideo, el centro de Montevideo, está en el GF15 B corta C. Juanico, el campo está en el GF15 UJ. Isla de Flores, GF15 AB. Y Isla del Oro, GF24 NX. Y la base antártica, GC07NT. ¿Qué pasa? Si yo le paso a un individuo que yo estoy en GF15 BC, los programas de computación que el tipo utiliza me le van a ubicar precisamente cuál es mi ubicación sin tener que pasarle que estoy en 34 grados sur, 56 horas. Y acá tenemos un mapa de Montevideo. Esto está en el manual, ¿no? Tenemos el mapa de Montevideo donde se ve cada uno de los subcuadros. Sí. Y aquí nos quedamos. Por lo que veo, esto no se usa nunca, ¿verdad? No, ¿cómo que no se usa? A cada rato, sí. Esto se utiliza, la localización, como para lo que usan las comunicaciones. Cuando tú haces un comunicado en 6 metros, por ejemplo, en 6 metros, con una estación de X, te va a pedir la localización y le vamos a tener, por ejemplo, allá en el campo, GF15, porque se utiliza hasta ese nivel. Cuando hacemos modos digitales, le pasamos la ubicación a través del grid GF15 B corta C, por ejemplo. No se utiliza así. Por eso que está en el caso que hago algo de satélite también, la información va con eso. Que Exacto. Juan también lo hace y fue quien me enseñó a hacer y comprender. Y hay programas que cuando la otra persona nos da el dato, lo colocamos y va directo a donde está ubicada la otra persona. Es más fácil pasar esto que pasar unas coordenadas geográficas con grado, minuto y segundo. Por eso es que se utiliza como radioaficionado. Lleva mucho menos números, mucho menos cosas. Sí. Más o menos, eso que lleva menos es más o menos relativo. Porque acá estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de 6 caracteres, no es tanto menos, ¿no? Digo, pero hay gente que los colecciona, o sea, que se pone como meta o se autopone como meta, por ejemplo, comunicar vía satélite con todas las grillas de determinada zona. Yo acá en Parque del Plata estoy en Golf Fostro 25, Delta Fostro. Exacto. Es lo que decía yo hoy, ¿no? Es decir, se usa mucho más de lo que pareciera, ¿no?